¿Qué harías si los hijos por los que has sacrificado tu vida entera estuvieran planeando tu muerte justo delante de ti? Durante una cena familiar, la madre, Carmen, escucha a sus propios hijos hablar con total naturalidad sobre cómo van a repartirse su herencia. Para ellos, todos sus sacrificios no eran más que una obligación y su muerte, una oportunidad financiera, ya no era su madre, sino un obstáculo que debían eliminar. Sin embargo, en lugar de enfadarse, la madre se limita a sonreír, una sonrisa de una calma escalofriante. Esa sonrisa oculta un secreto guardado durante 2 años, la firma en un testamento en vida, que puede cambiarlo todo. Cuando lo has dado todo y solo recibes codicia a cambio, ¿elegirías sufrir en silencio o darles la lección más cara de sus vidas sobre el verdadero valor de la familia? El tenedor se quedó suspendido en el aire cuando Javier pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Mamá, cuando faltes, voy a usar tu herencia para pagar mis tarjetas de crédito. Son casi 200.000 euros de deuda. Cortó otra loncha de cordero asado como si estuviera hablando del tiempo. Y Raquel se va a comprar ese BMW que siempre ha querido. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, pero seguí sonriendo. 38 años criando a esos dos, trabajando 60 horas a la semana como abogada, ahorrando hasta el último céntimo después de que Antonio muriera. ¿Para esto? Ah, sí. Logré decir, sirviendo más patatas panaderas en el plato de Raquel. Mi hija asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban con una codicia que me dio náuseas. Exacto, y Marcos va a cambiar el Seat Ateca por un Audi Q7. Ya lo hemos calculado todo, mamá. Con lo que tienes en ahorros, inversiones y esta casa, cubrimos todos nuestros planes y todavía sobra algo. El silencio pesaba sobre la mesa del comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro familiar. Sofía, mi nieta de 22 años, parecía horrorizada, removiendo la comida en su plato sin mirarme a los ojos. ¿Ya lo habéis calculado? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Javier se rió. Esa risa arrogante que le conocía desde que tenía 12 años. Claro, mamá, no somos niños. Sabemos que tienes al menos 1,5 millones de euros en total. Es más que suficiente para arreglar nuestras vidas. Arreglar sus vidas. Como si yo fuera un obstáculo, un problema a resolver. Y no te preocupes, añadió Raquel, relamiéndose los labios como un gato satisfecho. Guardaremos algunas fotos tuyas. Quizá esa porcelana de Lladró que tanto te gusta. No se desperdiciará nada. Marcos, el marido de Raquel, carraspeó incómodo. Raquel, quizá no sea el momento adecuado. Es exactamente el momento adecuado, Javier golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. Mamá necesita conocer nuestros planes. Es justo que sepa cómo se utilizará bien su dinero en lugar de estar parado en una cuenta. Respiré hondo, recordando las palabras del padre Lorenzo. Carmen, a veces Dios nos muestra la verdadera cara de las personas para protegernos de lo que está por venir. Hace 2 años, cuando empecé a sospechar de las verdaderas intenciones de mis hijos, tomé una decisión. Santiago Vargas, mi abogado durante 15 años, me había sugerido algo que en su momento me pareció demasiado radical. Ahora, viendo a mis hijos repartirse mi herencia como buitres sobre un cadáver, me di cuenta de que Santiago tenía razón. Me alegro de que lo tengáis todo planeado, dije finalmente, levantándome para ir a por el postre. ¿Alguien quiere flan de huevo casero? Javier y Raquel intercambiaron miradas de satisfacción. Probablemente tomaron mi calma como una aprobación, como si yo fuera una anciana senil, feliz de saber que el dinero que tanto me costó ganar se usaría para pagar su irresponsabilidad. Sofía finalmente levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Mi nieta siempre había sido diferente a sus padres. Trabajaba a tiempo parcial mientras estudiaba enfermería, nunca me pidió un céntimo más allá de lo que le ofrecí para su educación. Ella sabía que esto estaba mal. Abuela, susurró. Yo no sabía. No te preocupes, cariño, le toqué suavemente el hombro. Todo saldrá bien. Cuando volví de la cocina con el flan, Javier ya estaba calculando en voz alta cómo repartiría el dinero. Raquel enseñaba fotos del BMW de sus sueños en su móvil. Marcos miraba fijamente su plato, claramente incómodo con la situación. Corté generosas porciones de flan para todos, incluyéndome a mí. La receta era de mi madre, transmitida de generación en generación.
Irónicamente, sería una de las últimas cosas que compartiría con mis hijos como la madre generosa que siempre había sido. Este flan está delicioso, mamá, dijo Javier entre bocado y bocado. Siempre has sido una gran cocinera. Echaré de menos esto cuando, bueno, ya sabes. Ni siquiera podía pronunciar las palabras, pero ya había repartido mis bienes en su mente. Gracias, hijo, sonreí y le serví más flan. Te mereces lo mejor. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Hace 2 años estaba sentada en el despacho de Santiago Vargas, con sus paneles de caoba, mis manos temblando mientras firmaba los papeles que lo cambiarían todo. ¿Está absolutamente segura de esto, Carmen? Me había preguntado Santiago, sus ojos grises llenos de preocupación. Una vez que establezcamos este fideicomiso irrevocable, no hay vuelta atrás. Sus hijos no podrán tocar ni un céntimo. Recordé haber hecho una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. A través de la ventana de su despacho podía ver la ría de Nervión y el perfil de Bilbao, la ciudad donde había construido mi bufete de la nada, donde había criado a Javier y Raquel como madre soltera después de que su padre muriera joven. Todo por lo que había trabajado estaba a punto de serles vedado. Estoy segura, había susurrado, y firmé mi nombre con mano firme. Ahora, fregando los platos después de la comida del domingo, repasaba esa conversación en mi mente. El catalizador había sido una llamada telefónica que había escuchado por casualidad 3 meses antes. Javier y Raquel susurrando en mi cocina mientras yo supuestamente dormía la siesta arriba. Tiene que tener al menos 2 millones, había siseado Raquel. La casa sola ya vale 800.000. Más, había respondido Javier. Además de sus planes de pensiones, el seguro de vida de papá, su cartera de inversiones. Mamá siempre fue inteligente con el dinero. Bueno, más le vale no despilfarrarlo todo en alguna tontería benéfica antes de morirse. Nos lo hemos ganado, Javier. Todos esos años aguantando sus sermones sobre la responsabilidad y el ahorro. Aguantándome a mí su madre, la mujer que había trabajado jornadas de 16 horas para pagar sus carreras universitarias, sus bodas, las entradas de las casas que no podían permitirse. Esa noche había llamado a Santiago. Mi teléfono sonó ahora, sacándome de mis recuerdos. El nombre de Santiago apareció en la pantalla. Carmen, espero no llamar demasiado tarde. En absoluto. Justo estaba pensando en nuestra conversación de hace 2 años. Su risa fue cálida. Los documentos del fideicomiso. Todo sigue seguro, si es eso lo que te preguntas. Ni en el Banco de España estaría más protegido. Bien, me sequé las manos en un paño de cocina, uno que Sofía me había bordado en el colegio. Porque creo que ha llegado el momento de que se enteren. Silencio al otro lado. Luego, ¿qué ha pasado? Le conté la conversación de la comida. Cada palabra fría y calculadora. Cuando terminé, Santiago suspiró profundamente. Lo siento, Carmen. Esperaba que tu instinto se equivocara. Yo también. Caminé hacia el salón donde las fotos familiares abarrotaban la repisa de la chimenea, la graduación de Javier de la Escuela de Negocios de Deusto, el día de la boda de Raquel, la fiesta del 18º cumpleaños de Sofía, todos esos momentos en los que había creído que éramos una familia que se quería. Santiago, necesito saber. ¿Podemos organizar que se enteren oficialmente en tu despacho? Por supuesto. ¿Cuándo pensabas? Antes de que pudiera responder, oí el portazo de un coche en mi entrada. A través de la ventana delantera, vi a Sofía subiendo los escalones del porche. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Tengo que colgar, le dije a Santiago. Mi nieta está aquí. Abrí la puerta antes de que Sofía pudiera llamar. Se echó en mis brazos inmediatamente sollozando. Abuela, lo siento tanto. Estoy tan avergonzada de ellos. SHHH cielo, entra. La guié hasta mi sofá, el mismo en el que le leía cuentos antes de dormir cuando era pequeña. Cuéntame qué pasa. Los oí en el coche después de irnos. Sofía se secó la nariz con un pañuelo que le di. Papá ya estaba llamando a un prestamista para pedir dinero a cuenta de tu herencia. Y mamá estaba en su móvil encargando muebles para la casa que quieren comprar con tu dinero. Mi corazón se encogió, pero no de sorpresa, sino de tristeza por los hijos que había criado y que se habían convertido en estos extraños.
Y hay más, abuela, la voz de Sofía bajó a un susurro. Han estado hablando con el doctor Serrano para que te declaren mentalmente incompetente. Creen que si pueden demostrar que no eres capaz de gestionar tus propios asuntos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un gas venenoso. Mis propios hijos planeando robarme mi independencia, mi dignidad, todo por lo que había trabajado, haciéndome declarar incapacitada. ¿Cuándo? Pregunté en voz baja. Mamá te ha concertado una cita para la semana que viene. Iba a llamarte y decirte que era solo una revisión rutinaria. Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando el jardín que Antonio y yo habíamos plantado juntos hacía 30 años. Los rosales que habíamos elegido para nuestro aniversario. El roble que plantamos cuando nació Javier. Todo sería vendido, dividido, consumido por su codicia. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a su madre. Sofía, cariño, necesito que escuches con atención. Me volví hacia ella, y debió de ver algo en mi expresión porque se enderezó. Tus padres se van a llevar una sorpresa. Una muy grande. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu padre puede llamar a todos los prestamistas que quiera. Tu madre puede encargar todos los muebles que desee. Porque cuando llegue el momento de reclamar su herencia, van a descubrir algo muy interesante. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Abuela, ¿qué has hecho? Sonreí. La primera sonrisa genuina que había tenido en todo el día. Me protegí, cielo. Y te protegí a ti. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Raquel. Mamá, no olvides tu cita con el médico el próximo martes a las 2. El doctor Serrano quiere hacerte una evaluación completa. Te quiero. Le enseñé el mensaje a Sofía, que ahogó un grito. Ya la ha programado. Eso parece. Borré el mensaje y miré a mi nieta. Pero no te preocupes. Para el martes tendrán problemas mucho más grandes de los que preocuparse que mi salud mental. Porque mañana iba a llamar a Santiago para concertar la reunión que lo cambiaría todo. El lunes por la mañana llegó con el sonido de mi timbre a las 7:30. A través de la mirilla, vi a Javier paseándose por mi porche con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente. Abrí la puerta justo cuando decía. No lo entiendes. Este dinero está garantizado. El patrimonio de mi madre vale al menos 2 millones. Levantó la vista sobresaltado y colgó rápidamente. Mamá, buenos días. ¿Madrugas? Siempre he sido de levantarme pronto, Javier. Lo sabes. Me hice a un lado para dejarle entrar, fijándome en el traje caro que llevaba, uno que definitivamente no podía permitirse con su sueldo. Un café. Sería estupendo. Me siguió a la cocina, su teléfono zumbando constantemente. Cada notificación parecía ponerle más nervioso. Escucha, mamá. Quería hablar contigo sobre lo de ayer. Oh. Serví 2 tazas de café, añadiendo un poco de leche al suyo, justo como le gustaba de niño. Espero que no os disgustara nuestra conversación sobre la planificación. Es solo que Raquel y yo queremos ser responsables con el futuro. ¿Responsables? La palabra me supo amarga en la boca. Le di el café y me senté frente a él en la mesa de mi cocina. Cuéntame esos planes, Javier. Sus ojos se iluminaron como en la mañana de Reyes. Bueno, primero pagaré las tarjetas de crédito. Luego está la segunda hipoteca de la casa. Esos son otros 100.000 euros. Y he estado mirando una oportunidad de inversión. Mientras hablaba, su teléfono seguía vibrando. Finalmente no pude ignorarlo más. Pareces muy solicitado esta mañana. El rostro de Javier se sonrojó. Es solo que, bueno, puede que le haya mencionado a algunas personas que nuestra situación familiar está a punto de cambiar significativamente. ¿Qué tipo de personas? Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. En el identificador de llamada ponía préstamos platino. Rafa, creo que debería cogerlo, murmuró. Adelante. Vi a mi hijo transformarse en alguien que no reconocía mientras respondía a la llamada. Rafa, sí, podemos vernos hoy. El aval es sólido, te lo garantizo. No, ella todavía no sabe nada del préstamo.
Pero, ¿qué quieres decir con documentación? Es mi madre, por el amor de Dios. La sangre se me heló. Estaba intentando pedir dinero a cuenta de mi patrimonio mientras yo todavía estaba viva y sentada justo delante de él. Te devuelvo la llamada, dijo Javier rápidamente colgando. Perdona. Javier, ¿qué les has dicho exactamente a esa gente? No gran cosa, solo que pronto tendría acceso a importantes fondos familiares. La puerta principal se abrió sin llamar, y la voz de Raquel resonó por toda la casa. Mamá, soy yo. Apareció en el umbral de la cocina, con los brazos cargados de bolsas de tiendas de lujo que sabía que no podía permitirse. Raquel, ¿qué es todo esto? Solo unas cosillas que he comprado. Dejó las bolsas con orgullo. He pensado que como pronto vamos a tener más flexibilidad, podría empezar a hacer la transición al estilo de vida que merezco. Sacó un bolso de diseño que sabía que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. ¿No es precioso? Y mira esto. Desenvolvió lo que parecía ser un reloj caro. A Marcos le va a encantar. ¿Cómo has pagado todo esto? Pregunté en voz baja. Raquel y Javier intercambiaron una mirada. Bueno, dijo Raquel con cuidado, puede que haya abierto una nueva cuenta de crédito, solo temporalmente, hasta que nuestra situación mejore. ¿Quieres decir hasta que yo muera? El silencio en la cocina fue ensordecedor. Finalmente Javier carraspeó. Mamá, estás siendo dramática. Solo estamos siendo prácticos con el futuro. ¿Lo estamos? Me levanté y caminé hacia la ventana. La señora Rodríguez estaba cuidando su jardín en la casa de al lado, probablemente preguntándose por qué el coche de Javier estaba en mi entrada tan temprano. ¿Y si ese futuro no se parece exactamente a lo que imagináis? Raquel se rió, pero sonó forzado. ¿Qué quieres decir, mamá? No irás a hacer una locura como dejarlo todo a la caridad, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. ¿Sería tan terrible? Pregunté. Sí. Explotó Raquel. Mamá, somos tus hijos. Hemos aguantado, quiero decir, hemos estado aquí para ti. Nos merecemos esta herencia. ¿Aguantado qué exactamente? Javier intervino rápidamente. No quería decir nada, mamá. Te queremos, lo sabes. Mi teléfono sonó, salvándolos de tener que explayarse sobre su amor. Era Sofía. Abuela, ¿puedes hablar? Claro, cariño. Estoy en la oficina de ayudas de la universidad. Ha pasado algo raro. Dicen que alguien ha llamado esta mañana preguntando por mis préstamos estudiantiles y si podría pagarlos pronto. Sentí que la habitación daba un ligero vuelco. ¿Quién ha llamado? No quisieron decirlo, pero, abuela, creo que podría haber sido papá. Miré a Javier, que de repente estaba muy interesado en su taza de café. Sofía, te llamo en unos minutos. Cuando colgué, mis dos hijos me miraban fijamente. Javier, has llamado a la Universidad de Sofía. Puede que haya preguntado por su situación financiera. Si vamos a ayudar a la familia, necesito saber cómo está cada uno. ¿Ayudar a la familia? Mi voz era peligrosamente queda. ¿O ayudarte a ti mismo? El teléfono de Raquel sonó con una notificación. Lo miró y chilló de emoción. Dios mío, el concesionario de BMW acaba de aprobar mi solicitud de financiación. Quieren que vaya esta tarde para finalizarlo todo. Nos enseñó la pantalla de su móvil, que mostraba la aprobación de un préstamo de 70.000 euros para un coche. Raquel, ¿cómo es posible que te aprueben esa financiación? Les hablé de nuestra futura herencia. Fueron muy comprensivos una vez que les expliqué la situación. Miré a mis hijos, esos extraños que compartían mi ADN pero ninguno de mis valores. Habían gastado dinero que no tenían, hecho promesas que no podían cumplir, e involucrado a mi nieta en sus delirios de riqueza. Y no tenían ni idea de que cada euro que creían que iban a heredar estaba encerrado en un fideicomiso irrevocable, tan intocable como las estrellas en el cielo. Bueno, dije finalmente, esto va a ser interesante. El teléfono de Javier volvió a sonar. Préstamos Platino, Rafa, apareció de nuevo en la pantalla. Coge la llamada, hijo, dije, levantándome. Pero quizá deberías empezar a pensar en qué le vas a decir a Rafa cuando te pida esa documentación.
Mientras subía las escaleras, oí a Javier responder al teléfono con falsa confianza. Rafa, listo para seguir adelante con el papeleo. Para cuando descubrieran la verdad, estarían ahogados en las deudas que habían acumulado contra una herencia que no existía. Y por primera vez desde la revelación de la cena de ayer, casi deseaba verles aprender que las acciones tienen consecuencias. Es increíble lo rápido que la gente puede gastar dinero que en realidad no tiene. Estaba viendo a mis propios hijos cavar un agujero tan profundo que necesitarían un milagro para salir de él. El martes por la noche, Sofía me llamó llorando. Abuela, no puedo más. Tengo que contarte lo que he oído. Yo estaba en mi despacho, revisando viejos álbumes de fotos, imágenes de los partidos de fútbol infantil de Javier, el festival de danza de Raquel, vacaciones familiares cuando todavía me abrazaban sin calcular mi patrimonio neto. ¿Qué pasa, cariño? Fui a casa de papá esta noche a recoger unos libros que me dejé allí. No sabían que iba a ir, su voz temblaba. Abuela, estaban hablando por teléfono con algún tipo de centro. Mi bolígrafo se quedó inmóvil sobre el talonario que estaba cuadrando. ¿Qué tipo de centro? Una residencia de ancianos. Estaban preguntando sobre los procedimientos de admisión para alguien con demencia en etapa temprana y lo rápido que podían ingresar a alguien si la familia estaba preocupada por su seguridad. Las palabras me golpearon como agua helada. Dejé el bolígrafo y agarré el teléfono con más fuerza. Continúa. Mamá estaba tomando notas, preguntando por los horarios de visita y si tenían habitaciones privadas. No paraba de decir cosas como, solo queremos lo mejor para ella, y la familia está muy preocupada de que viva sola. Cerré los ojos recordando todas las veces que había llevado a Raquel a clase de baile, que me había quedado despierta toda la noche cuando tuvo neumonía, que había trabajado horas extras para pagar su vestido de novia. Hay más, ¿verdad? Papá llamó al doctor Serrano después de que mamá colgara. Le dijo que habías estado mostrando signos de confusión y falta de memoria. Dijo que te repetías y olvidabas conversaciones, nada de lo cual es cierto. Lo sé, pero, abuela, el doctor Serrano pareció creerle. Papá programó esa cita para mañana a las 2 de la tarde y solicitó específicamente una evaluación cognitiva. Me levanté y caminé hacia mi ventana. Al otro lado de la calle, los Henderson jugaban con sus nietos en el jardín. Una vida familiar normal, lo que la mía solía ser. Sofía, ¿dijeron algo más? Sí, su voz bajó a un susurro. Mamá dijo que una vez que estés en el centro, tendrán un poder notarial y podrán acceder a todas tus cuentas inmediatamente. Dijo que no tendrán que esperar a que mueras. El alcance total de su plan se cristalizó en mi mente. No solo planeaban heredar mi dinero. Planeaban robármelo mientras yo aún estaba viva, declarándome incompetente e internándome en una institución. Y papá dijo algo que me revolvió el estómago. ¿El qué? Dijo, la vieja nos ha estado controlando con su dinero toda nuestra vida. Es hora de que cambien las tornas. La vieja. No mamá, no madre. La vieja. Me senté pesadamente. 43 años de maternidad reducidos a la vieja, que necesitaba ser eliminada para que pudieran acceder a sus cuentas bancarias. Abuela, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. Mejor que bien, de hecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tus padres acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Podía oír a Sofía moverse, probablemente caminando de un lado a otro como hacía cuando estaba nerviosa. Abuela, tengo miedo. ¿Y si de verdad convencen al doctor Serrano de que no eres competente? ¿Y si te meten a la fuerza en ese sitio? Sofía, escúchame con mucha atención. Mañana a las 2 de la tarde, quiero que estés en la consulta del doctor Serrano. ¿Qué? ¿Por qué? Porque vas a ser testigo de algo muy interesante. Tus padres creen que van a conseguir que me declaren mentalmente incompetente. En cambio, van a descubrir lo aguda que es realmente su vieja. Abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico a Santiago Vargas. ¿Qué vas a hacer? Voy a verles El Farol, y luego voy a convocar una reunión familiar que nunca olvidarán. Mientras escribía, oía a Sofía llorar suavemente. Abuela, lo siento tanto. No puedo creer que sean mis padres. No puedo creer que te estén haciendo esto. Oh, cariño, no es culpa tuya.
¿Y sabes qué? En cierto modo, estoy agradecida. ¿Agradecida? Sí. Porque ahora sé exactamente quiénes son en realidad. Se acabaron las dudas, se acabaron las esperanzas de que cambien. Se acabaron las excusas para su comportamiento. Me han mostrado su verdadero corazón. Terminé el correo a Santiago y le di a enviar. La cita de mañana con el doctor Serrano iba a ser muy diferente de lo que Javier y Raquel esperaban. Sofía, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Necesito que confíes en mí. Pase lo que pase mañana, veas lo que veas u oigas lo que oigas, solo recuerda que tu abuela no sobrevivió 40 años como abogada por ser ingenua o indefensa. ¿De acuerdo? Y Sofía, después de mañana, quiero que empieces a pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida. No solo la carrera de enfermería. Me refiero a todo. Tus sueños, tus metas, la vida que quieres construir. ¿Por qué? Porque alguien que te quiere de verdad está a punto de asegurarse de que tengas todas las oportunidades para alcanzar esos sueños. Después de colgar, me quedé sentada en mi despacho durante mucho tiempo, mirando esas viejas fotos familiares. Javier soplando las velas de cumpleaños. Raquel con su traje de primera comunión. Antonio y yo sosteniendo a nuestros bebés. Tan orgullosos, tan esperanzados en su futuro. Mañana, iría a esa cita médica. Me sometería a sus pruebas cognitivas con una sonrisa, y luego observaría sus caras cuando el doctor Serrano me declarara en perfecta salud mental. Pero eso solo sería el aperitivo. El plato principal llegaría más tarde en el despacho de Santiago Vargas, cuando descubrieran que su brillante plan para robar los ahorros de mi vida tenía un pequeño fallo. Ya no quedaba dinero que robar. A veces nuestros hijos nos rompen el corazón de formas que nunca imaginamos posibles. Pero estaba a punto de aprender que un corazón roto todavía puede ser un corazón feroz. El miércoles por la mañana, me desperté antes del amanecer y me preparé una taza de manzanilla, la misma que Antonio solía tomar cuando no podía dormir. Hoy era el día de la cita con el doctor Serrano, y quería recordar exactamente por qué estaba luchando. Saqué el viejo baúl de cedro del armario de mi dormitorio, el que guardaba nuestros recuerdos más preciados. Dentro había cartas, tarjetas y documentos que contaban la historia de mi familia. La historia real, no la versión revisionista que mis hijos parecían creer. La primera carta que encontré era de Javier, escrita cuando tenía 8 años. Querida mami, gracias por trabajar tanto para que pueda tener zapatos nuevos para el cole. Sé que estás cansada, pero eres la mejor mami del mundo. Seré bueno y haré que te sientas orgullosa. Con cariño, Javier. Repasé la letra torcida con el dedo. ¿A dónde se había ido ese niño? El que se daba cuenta de mi agotamiento, el que apreciaba mis sacrificios. La siguiente era una tarjeta de la graduación del instituto de Raquel. Mamá, sé que no siempre he sido fácil, pero gracias por no rendirte nunca conmigo. Tuviste 2 trabajos para pagar mis clases de preparación para la selectividad y las solicitudes de la universidad. Prometo que haré algo de provecho para que te sientas orgullosa. Eres mi heroína. Con cariño siempre, Raquel. Eres mi heroína. Recordaba ese día tan claramente. Como Raquel me había abrazado con fuerza después de la ceremonia, con lágrimas en los ojos mientras me agradecía por creer en sus sueños de ser maestra. Había abandonado ese sueño en 6 meses, decidiendo que la enseñanza no paga lo suficiente para el estilo de vida que quiero. Luego encontré los papeles del seguro de vida de Antonio, la póliza que había cobrado para pagar el máster de Javier en la Escuela de Negocios de Deusto cuando no le aprobaron los préstamos estudiantiles. 45.000 euros que se suponía que eran mi fondo de emergencia, desaparecidos en un semestre porque mi hijo necesitaba asistir a la escuela de negocios más cara que lo aceptara. Luego estaban los extractos bancarios de la boda de Raquel. 30.000 euros, toda mi cuenta de ahorros en ese momento, porque se merecía la boda de cuento de hadas que siempre había soñado. Estuve comiendo bocadillos de tortilla para cenar durante 6 meses para reconstruir mi fondo de emergencia. Luego vinieron las facturas médicas. Cuando la hija de Javier, Sofía, nació con complicaciones que requirieron cuidados en la UCI, quien agotó sus tarjetas de crédito pagando las partes que el seguro no cubría. Cuando Raquel necesitó una cirugía de urgencia tras su accidente de coche, quien sacó una segunda hipoteca para pagar las franquicias.
Documento tras documento, sacrificio tras sacrificio. Les había dado todo, mi dinero, mi tiempo, la seguridad de mi jubilación, mi paz mental. Y de alguna manera, en sus mentes, me había convertido en el obstáculo para su felicidad en lugar de la base que hacía posible sus vidas. Sonó mi teléfono. Santiago Vargas. Carmen, he recibido tu correo. ¿Estás absolutamente segura de que quieres proceder de esta manera? Santiago, están planeando que me declaren incompetente para poder acceder a mi dinero inmediatamente. Ya han gastado miles de euros a cuenta de una herencia que creen que van a recibir. Es la hora. He preparado todo lo que solicitaste. La documentación es irrefutable. El fideicomiso se estableció hace 2 años, debidamente testimoniado y notariado. Todos los activos han sido transferidos. Los saldos de las cuentas están a cero. Y la provisión para Sofía. Su fondo de estudios está completamente separado y protegido. Matrícula completa y gastos de manutención hasta la Facultad de Medicina si así lo decide, más una ayuda para la vivienda durante sus primeros 5 años de ejercicio. Sonreí pensando en la cara de mi nieta cuando supiera que podía perseguir sus sueños sin el peso aplastante de la deuda estudiantil. Y las donaciones benéficas programadas para comenzar inmediatamente después de la activación. El Hospital Infantil de Cruces, el Centro de Acogida para Mujeres, el Programa de Alfabetización de Adultos, todos recibirán las porciones designadas. Perfecto. Carmen, tengo que preguntar, ¿estás preparada para su reacción? Esto los va a devastar. Miré el montón de cartas y documentos esparcidos por mi cama. Evidencia de décadas de generosidad unilateral, del amor de una madre que se había dado por sentado y finalmente despreciado. Santiago, mis hijos ya han tomado su decisión. Eligieron la codicia sobre la gratitud, la manipulación sobre el amor. Yo simplemente estoy eligiendo protegerme y asegurar el futuro de Sofía. ¿Cuándo quieres programar la lectura? Mañana a las 4 de la tarde. Asegúrate de que traigan a sus cónyuges. Después de colgar, reuní todas las cartas y documentos y los puse en una carpeta. Evidencia de la madre que había sido, los sacrificios que había hecho, el amor que había dado. Cuando Javier y Raquel intentaran pintarme como egoísta o vengativa, esta carpeta contaría la verdad. A la 1:30 de la tarde me vestí con esmero para mi cita con el doctor Serrano, un traje sastre, pendientes de perlas, maquillaje sutil. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer competente e inteligente que había construido una carrera exitosa y gestionado sus finanzas de manera responsable durante décadas. Sofía me esperaba en el aparcamiento cuando llegué, con el rostro pálido de preocupación. Abuela, ¿estás segura de esto? Más segura que de nada en mi vida. Mientras entrábamos en el edificio médico, vi el coche de Javier entrando en el aparcamiento. Él y Raquel salieron, ambos con expresiones de falsa preocupación que me revolvieron el estómago. Mamá. Gritó Raquel, corriendo hacia nosotras. Aquí estás. Estábamos preocupados de que te olvidaras de la cita. ¿Olvidarme? El primer disparo en su campaña para demostrar mi incompetencia mental. Nunca olvido las citas importantes, Raquel. Lo sabes. Javier apareció a mi lado, tomándome del brazo de una manera que parecía de apoyo pero se sentía controladora. Déjanos ayudarte, mamá. Sabemos que estas visitas médicas pueden ser confusas. Lo único confuso es porque creéis que necesito ayuda para entrar en un edificio que llevo visitando 20 años. Al entrar en la consulta del doctor Serrano, crucé una mirada con Sofía y le guiñé un ojo. Mis hijos pensaban que estaban a punto de presenciar el declive mental de su madre. En cambio, estaban a punto de descubrir que su madre estaba a punto de superarlos de maneras que nunca hubieran imaginado. Lo más difícil no era lo que intentaban hacerme. Era darme cuenta de que los hijos que había criado con tanto amor se habían convertido en extraños que no me veían más que como una cuenta bancaria con piernas. La consulta del doctor Serrano parecía una sala de tribunal. Cuando todos entramos, Javier se colocó inmediatamente junto a la silla del médico, mientras que Raquel sacó un pequeño cuaderno, presumiblemente para documentar mis respuestas confusas. Señora Aguirre, comenzó el doctor Serrano. Su hijo me llamó con algunas preocupaciones sobre su memoria y su función cognitiva. Mencionó que ha estado teniendo episodios de confusión. Parpadeé lentamente como si procesar la pregunta fuera difícil. ¿Episodios?
¿Qué tipo de episodios? Javier se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Mamá, ¿recuerdas la semana pasada cuando me llamaste 3 veces para preguntarme lo mismo sobre tus extractos bancarios? Jamás había llamado a Javier por extractos bancarios, pero le seguí el juego. ¿Lo hice? Me toqué la frente con los dedos temblorosos. No, creía que solo había llamado una vez. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con alarma desde su silla en la esquina. Le hice un leve gesto negativo con la cabeza. Y mamá, añadió Raquel, has estado dejando el fuego encendido. ¿Recuerdas cuando encontré el fogón todavía encendido cuando pensabas que lo habías apagado? Otra invención completa. Pero asentí con incertidumbre. Oh, vaya. Creía recordar haberlo apagado. El doctor Serrano tomó notas mientras mis hijos pintaban el retrato de una mujer en declive en la que no se podía confiar ni su seguridad ni sus finanzas. Con cada incidente inventado, sus voces se volvían más seguras, más convencidas de su propia rectitud. Señora Aguirre, me gustaría hacerle algunas evaluaciones cognitivas estándar, dijo el doctor Serrano amablemente. ¿Puede decirme en qué año estamos? Es 2025, respondí, y luego hice una pausa como si no estuviera segura. No. Es correcto. ¿Y quién es el actual presidente del gobierno? Pedro Sánchez, dije con total confianza, y luego me corregí. Espera, ¿es correcto? A veces me confundo. Javier y Raquel intercambiaron miradas triunfantes. Durante los siguientes 30 minutos, ofrecí una actuación magistral de leve deterioro cognitivo. Respondí a la mayoría de las preguntas correctamente, pero con vacilación. Olvidé algunos detalles de la prueba de recuerdo de palabras. Fingí tener dificultades con problemas matemáticos sencillos que podría resolver en sueños. Ahora, señora Aguirre, dijo el doctor Serrano, entiendo que vive sola. Se siente segura gestionando sus actividades diarias. Este era el momento que habían estado esperando. Bueno, dije lentamente, a veces me preocupan, las cosas del dinero, las facturas y, ¿cómo se llaman? Las inversiones. Raquel prácticamente ronroneó. Mamá, te hemos estado diciendo que Javier y yo estaríamos encantados de ayudarte con todo ese asunto financiero. ¿No te quitaría eso mucho estrés de encima? ¿Haríais eso por mí? La miré con ojos agradecidos. Aunque debe ser una carga tan grande. Ninguna carga, mamá, dijo Javier con suavidad. Te queremos. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida. El doctor Serrano completó su examen y salió para consultar sus notas. A través de las delgadas paredes, pude oírle hablar con su enfermera. Leve deterioro cognitivo, posiblemente demencia en etapa temprana. La familia tiene razón en preocuparse. No debería gestionar decisiones financieras complejas sola. Cuando regresó, mis hijos estaban prácticamente vibrando de anticipación. Señora Aguirre, basándome en la evaluación de hoy, sí tengo algunas preocupaciones sobre su función cognitiva. Aunque ciertamente es capaz de cuidarse a sí misma en el día a día, le recomendaría que considere que los miembros de la familia le ayuden con las decisiones más complejas, particularmente las financieras. ¿Ves, mamá? Dijo Raquel, apretando mi mano con falsa ternura. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, cariño, le di una palmadita en la mano. Sois unos hijos tan buenos. Al salir de la consulta, Javier ya estaba al teléfono. Rafa, soy Javier Aguirre. Seguimos adelante con la solicitud de préstamo. Ya tengo documentación médica. Sí, el poder notarial debería ser sencillo. Raquel estaba enviando mensajes de texto furiosamente, probablemente al concesionario de BMW. Sofía caminaba a mi lado en silencio, su rostro una máscara de horror por lo que había presenciado. Pero al llegar al aparcamiento, erguí los hombros y mi voz recuperó su fuerza normal. Sofía, ¿te importaría llevarme a casa? Tengo que hacer algunas llamadas. Mamá, ¿te encuentras bien? Preguntó Javier con falsa preocupación. Pareces diferente a como estabas ahí dentro. Me encuentro perfectamente, Javier. De hecho, no me he sentido tan lúcida en años. Algo en mi tono le hizo detenerse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que menuda actuación acabamos de ofrecerle al doctor Serrano.
Estoy particularmente impresionada con el detalle que pusisteis en esas historias sobre mi supuesta confusión. Muy creativas. El color desapareció del rostro de Raquel. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que nunca he llamado a Javier por los extractos bancarios, nunca he dejado el fuego encendido, y mi función cognitiva es más aguda de lo que ha sido en décadas. Miré directamente al doctor Serrano, que nos había seguido afuera. Doctor, creo que debería saber que todo lo que mis hijos acaban de contarle sobre mi estado mental era completamente inventado. La boca del doctor Serrano se abrió. ¿Perdone? Los estaba poniendo a prueba, doctor. Quería ver hasta dónde llegarían en su intento de que me declararan incompetente. La respuesta, al parecer, es que están dispuestos a cometer fraude. La cara de Javier se puso roja. Mamá, no tiene sentido. Acabas de demostrar ahí dentro que estás confundida. Ah, sí. Saqué mi móvil y abrí la aplicación de grabación de voz. Un punto rojo mostraba que había estado grabando durante la última hora. Porque tengo toda la conversación documentada, incluidas vuestras declaraciones completamente falsas sobre mi salud mental. Raquel agarró el brazo de Javier. Nos ha grabado. Cada palabra, incluida tu llamada a Rafa sobre el préstamo, Javier. Y Raquel, supongo que ese mensaje que acabas de enviar al concesionario de BMW era para finalizar la financiación basándote en mi supuesta incapacidad. El aparcamiento quedó en silencio, excepto por el sonido del tráfico de la calle cercana. Mañana a las 4 de la tarde, continué, nos reuniremos todos en el despacho de Santiago Vargas. Hay algunas cosas sobre la planificación de mi patrimonio que necesitáis saber. ¿Qué tipo de cosas? La voz de Javier era apenas un susurro. El tipo de cosas que van a hacer que la pequeña actuación de hoy sea completamente irrelevante. Mientras Sofía y yo caminábamos hacia su coche, oí a Raquel sisearle a Javier, ¿qué quiere decir? ¿Qué podría haber hecho? Si tuvieran la más mínima idea de lo que les esperaba mañana, se habrían arrodillado allí mismo, en el aparcamiento, y suplicado perdón. Pero ya era demasiado tarde para eso. Verlos mentir tan fácilmente sobre mi estado mental fue la confirmación final que necesitaba. Mañana aprenderían que subestimar a una mente aguda es siempre un error. El jueves por la mañana trajo una visita inesperada. Estaba tomando mi café y revisando la agenda de Santiago Vargas para la reunión de las 4 de la tarde cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Marcos, el marido de Raquel, solo en mi porche. Marcos siempre había sido el más callado en su matrimonio, contento de dejar que Raquel tomara la iniciativa en la mayoría de las situaciones. Pero hoy, su rostro parecía demacrado, como si no hubiera dormido. Marcos, ¿qué te trae por aquí tan temprano? Señora Aguirre, yo necesito hablar con usted sobre lo que está pasando. Lo invité a entrar y le serví una taza de café. Sus manos temblaban ligeramente mientras la llevaba a sus labios. No sé cómo decir esto, comenzó, pero no puedo seguir siendo parte de lo que Raquel y Javier están planeando. ¿Y qué crees exactamente que están planeando? Marcos dejó el café y me miró directamente a los ojos. Sé lo de los préstamos, las solicitudes de crédito, las mentiras al doctor Serrano. Sé que Raquel ya se ha gastado 15.000 euros en muebles para una casa que no podemos permitirnos. Todo porque cree que su herencia va a resolver nuestros problemas financieros. ¿Y qué piensas de eso? Pienso que está mal. Pienso que lo que hicieron ayer fue despreciable, su voz se quebró. Señora Aguirre, usted no ha sido más que generosa con nuestra familia. Pagó nuestra boda, ayudó con la entrada de nuestra casa, nunca pidió nada a cambio excepto que la trataran con respeto. Esperé sintiendo que había más. Anoche Raquel llegó a casa con los papeles para un poder notarial. Quiere que sea testigo de su firma cuando consiga que usted lo firme. Dijo que sería temporal, solo hasta que mamá mejore. Pero sacudió la cabeza. No le pasa nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Lo imaginaba. Siempre ha sido la persona más inteligente que conozco. Marcos se levantó y caminó hacia mi ventana. Señora Aguirre, quiero que sepa que nunca estuve de acuerdo con nada de esto. Raquel me dijo que estaba teniendo problemas de memoria, pero he estado cerca de usted lo suficiente como para saber que no era verdad. ¿Qué te hizo cambiar de opinión definitivamente? Ayer, después de salir de la consulta del doctor Serrano,
Raquel estaba al teléfono con Javier planeando cómo repartir sus bienes. Dijo y cito, la vieja bruja por fin ha picado el anzuelo. Tendremos acceso a todo en una semana. La vieja bruja. El término cariñoso de mi hija para su madre. Pero lo que realmente me afectó, continuó Marcos, fue que empezaron a hablar de qué hacer con usted después de obtener el poder notarial. Raquel dijo que tal vez deberían buscar una residencia agradable, donde estaría más cómoda y no tendrían que preocuparse de que cambiara de opinión sobre nada. El alcance total de su plan se hacía más claro. No solo robo financiero, sino aislamiento completo. Marcos, te agradezco que me cuentes esto. ¿Hay algo más? Sacó su teléfono. Grabé su conversación de anoche. Pensé que quizá debería escuchar exactamente lo que dijeron de usted. Reprodujo la grabación. La voz de Raquel se oía claramente. Javier, una vez que tengamos el poder notarial, podemos vender la casa inmediatamente. Mamá no necesita vivir en un sitio tan grande de todos modos. Podemos ponerla en un lugar agradable pero asequible y usar la diferencia para pagar nuestras deudas. La voz de Javier respondió, exacto. Y una vez que esté en la residencia, no podrá interferir en nuestras decisiones financieras. Por fin podremos vivir como merecemos. Es que no puedo creer que hayamos tardado tanto en darnos cuenta de que mamá estaba sentada sobre todo este dinero mientras nosotros pasábamos apuros. No es justo, Javier. Somos sus hijos. Deberíamos haber tenido acceso a esta riqueza hace años. Escuché a mis hijos discutir mi futuro como si ya estuviera muerta o, peor aún, como si fuera un problema que gestionar en lugar de una persona a la que amar. Gracias por enseñarme esto, Marcos. Señora Aguirre, quiero que sepa que no voy a ser parte de lo que sea que estén planeando. Ya le he dicho a Raquel que no seré testigo de ningún documento y que no mentiré a ningún médico o abogado. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era la señora Rodríguez, de la casa de al lado. Carmen, espero que no te importe que te llame, pero creo que deberías saberlo. Hay un hombre sentado en un coche enfrente de tu casa desde hace 2 horas, sacando fotos. Miré por la ventana y vi un sedán plateado aparcado al final de la calle. Marcos, ¿sabes algo de que alguien vigile mi casa? Su rostro palideció. Oh, no. Raquel mencionó algo sobre contratar a un detective privado para documentar cualquier comportamiento preocupante que pudiera ayudar en su caso de tutela. ¿Contrataron a alguien para espiarme? Creo que sí. Dijo que necesitaban pruebas de que no eras capaz de vivir sola de forma segura. Mi timbre volvió a sonar. Esta vez era Sofía, con cara de angustia. Abuela, está pasando algo raro. Un tipo se me acercó ayer en la universidad haciéndome preguntas sobre ti. Quería saber si había notado algún cambio en tu comportamiento, si parecías confundida o despistada. ¿Qué le dijiste? Le dije que se metiera en sus asuntos y me fui. Pero, abuela, ¿quién era? Marcos respondió por mí. Probablemente el detective privado que contrataron tus padres. La boca de Sofía se abrió de par en par. Están haciendo que investiguen a la abuela. Eso parece. Ya está bien. Sofía sacó su teléfono. Voy a llamarlos ahora mismo. Espera, dije poniendo mi mano en su brazo. Dejadme que os pregunte algo a los dos. ¿Estáis preparados para estar a mi lado esta tarde cuando descubran la verdad sobre mi patrimonio? ¿Qué verdad? Preguntó Marcos. Que no hay ninguna herencia que puedan reclamar. El silencio en mi cocina fue profundo. ¿Qué quieres decir? Susurró Sofía. Quiero decir que hace 2 años, después de darme cuenta del tipo de personas en las que se habían convertido mis hijos, protegí mis bienes en un fideicomiso irrevocable. Javier y Raquel heredarán exactamente nada. Marcos se sentó pesadamente. ¿Nada? Nada. El dinero irá a obras de caridad y a la educación de Sofía. Pueden espiarme, mentir sobre mí y conspirar todo lo que quieran. Pero al final del día, lo único que habrán conseguido es revelar su verdadera naturaleza. Sofía empezó a llorar. Abuela, se van a enfadar muchísimo. Sí, lo harán. Por eso necesito saber. ¿Estáis dispuestos a estar ahí cuando suceda? ¿Estáis preparados para su reacción? Marcos se enderezó.
Señora Aguirre, he visto a mi esposa convertirse en alguien que no reconozco en las últimas semanas. Quizá esto sea la llamada de atención que necesita. Y yo estaré allí, abuela, dijo Sofía. Siempre estaré ahí para ti. Mientras se iban para prepararse para la reunión de la tarde, observé el coche del detective privado desde mi ventana. Probablemente estaría informando a Javier y Raquel de que su madre había recibido 2 visitas esa mañana y parecía funcionar con normalidad. Lo que no podía informar era que su madre acababa de conseguir 2 testigos de su catadura moral. Testigos que estarían presentes cuando su castillo de naipes se viniera abajo. A veces las personas que nos apoyan no son las que esperamos. Marcos y Sofía me dieron algo que no sabía que necesitaba, la prueba de que no todos en mi familia habían perdido su brújula moral. A las 3:30 de la tarde estaba sentada en mi coche frente al bufete de Santiago Vargas, viendo llegar a Javier y Raquel. Claramente se habían vestido para la ocasión. Javier con su traje más caro. Raquel con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Caminaban con el paso seguro de quienes creen que están a punto de heredar una fortuna. Marcos llegó por separado con el rostro serio. Sofía ya estaba dentro. Había llegado antes para ayudarme a llevar unos documentos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel. Mamá, ¿dónde estás? Estamos todos aquí esperando. Respondí, ya subo. El despacho de Santiago Vargas ocupaba toda la última planta de un rascacielos en el centro de Bilbao. Su recepcionista, la señora Reyes, llevaba 20 años trabajando con él y sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Señora Aguirre, dijo cálidamente. Todos están reunidos en la sala de conferencias. Caminé por el pasillo familiar, pasando junto a diplomas y premios enmarcados que Santiago había ganado a lo largo de su distinguida carrera. Al final del pasillo, a través de unas puertas de cristal, pude ver a mi familia sentada alrededor de una pulida mesa de caoba. Javier tamborileaba con los dedos con impaciencia. Raquel miraba su teléfono, probablemente calculando lo rápido que podría acceder a los fondos. Marcos estaba sentado aparte de su mujer, mirando por la ventana. Sofía estaba pálida pero decidida, agarrando la carpeta de cartas y documentos que le había dado antes. Buenas tardes a todos, dije al entrar en la sala. Santiago Vargas se levantó para recibirme. A sus 55 años, seguía siendo una figura imponente alto, de pelo plateado, con esa presencia que imponía respeto en los tribunales. Carmen, por favor, toma asiento. Señaló la silla en la cabecera de la mesa. Creo que todos saben por qué estamos aquí hoy. En realidad, dijo Javier, no estamos del todo seguros. Mamá fue bastante críptica sobre el propósito de esta reunión. Santiago abrió una gruesa carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. Estamos aquí para discutir la planificación patrimonial de la señora Aguirre y para aclarar algunas ideas erróneas que parecen haberse desarrollado con respecto a su herencia. Raquel se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Por fin. Hemos estado tratando de ayudar a mamá a entender que necesita ayuda para gestionar sus finanzas, especialmente dadas sus recientes dificultades. ¿Qué dificultades serían esas?, preguntó Santiago. Bueno, sus problemas de memoria, la confusión con los asuntos financieros, las preocupaciones por su seguridad, enumeró Javier como si fueran hechos establecidos. Ya veo, Santiago tomó una nota. Y estas preocupaciones les llevaron a tomar ciertas medidas. Hemos sido muy responsables con todo, dijo Raquel. Incluso la hicimos evaluar por el doctor Serrano ayer para documentar su estado. Ah, sí, la evaluación médica donde ustedes dieron testimonio sobre el estado cognitivo de la señora Aguirre. Santiago sacó una tableta y pulsó el play. Mi voz llenó la sala. Doctor, creo que debería saber que todo lo que mis hijos acaban de contarle sobre mi estado mental era completamente inventado. La cara de Javier se puso blanca. ¿Grabaste eso? Cada palabra, dije con calma. Incluida tu llamada a Rafa sobre el préstamo que intentas conseguir contra mi patrimonio. La compostura de Raquel se resquebrajó. Mamá, estás siendo paranoica. Estamos intentando ayudarte. ¿Ayudarme a qué exactamente? Dejadme que os lea algo. Asentí a Sofía, que abrió la carpeta y me entregó un documento. Esta es una solicitud de crédito que rellenaste ayer, Raquel.
En cambios de ingresos previstos, escribiste, se prevé una herencia significativa en un plazo de 30 días debido al deterioro de la salud de un familiar. Raquel intentó arrebatarme el papel. ¿Cómo has conseguido eso? De la misma manera que conseguí esto. Sostuve otro documento. La solicitud de préstamo de Javier, donde enumera mi patrimonio como aval para un préstamo de €1/4 millones. Mamá, escucha, dijo Javier desesperadamente. ¿Podemos explicar todo esto? ¿Podéis explicar esto? Sofía habló por primera vez, sacando el teléfono de Marcos. Marcos grabó vuestra conversación de anoche. Reprodujo la grabación de Raquel llamándome la vieja bruja y discutiendo meterme en una residencia agradable para poder vender mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bueno, dijo Santiago finalmente, creo que es hora de abordar el verdadero propósito de esta reunión. Sacó un documento encuadernado y lo colocó en el centro de la mesa. Este es el último testamento de la señora Aguirre, actualizado y finalizado hace 2 años. Javier se abalanzó sobre él inmediatamente. Déjame ver eso. Adelante. Santiago se lo deslizó. Aunque debo mencionar que el testamento en sí es en gran medida irrelevante ahora. ¿Qué quieres decir con irrelevante? Exigió Raquel. Quiero decir que la señora Aguirre transfirió todos sus activos a un fideicomiso irrevocable hace 24 meses. La casa, las cuentas de inversión, los ahorros, las pólizas de seguro de vida, todo. Javier hojeaba las páginas frenéticamente. Eso es imposible. ¿Nos lo habría dicho? ¿Por qué os lo habría dicho? Preguntó Santiago. Los documentos del fideicomiso establecen claramente que los beneficiarios solo deben ser notificados tras la muerte o incapacitación del otorgante. ¿Beneficiarios? La voz de Raquel era apenas un susurro. Somos los beneficiarios, ¿verdad? Santiago abrió otra carpeta. Permítanme leer la lista de beneficiarios. Hospital Infantil de Cruces 30%. Centro de Acogida para Mujeres 20%. Programa de Alfabetización de Adultos 20%. Fondo Educativo Sofía Aguirre 20%. Reservas de Emergencia para la otorgante 10%. Los números quedaron suspendidos en el aire como el humo de una explosión. Espera, dijo Javier lentamente. ¿Dónde estamos Raquel y yo en esa lista? No estáis. Raquel se puso en pie de un salto. ¿Qué? Eso es imposible. Somos sus hijos. Ser hijo de alguien no garantiza una herencia, Raquel, dijo Santiago con naturalidad. Y dado lo que he oído hoy sobre solicitudes de préstamos, fraude crediticio e intentos de que la señora Aguirre sea declarada incompetente. Esto es una locura. Javier golpeó la mesa. Mamá, no puedes hacernos esto. Ya lo hice, dije en voz baja. Hace 2 años, cuando me di cuenta de que no me veíais más que como una cuenta bancaria. Pero somos familia, Raquel estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. No puedes dejarnos sin nada. La misma nada con la que me dejasteis a mí cuando planeasteis meterme en una residencia para poder vender mi casa. La misma nada que sentisteis por mí cuando me llamasteis la vieja bruja a mis espaldas. Marcos habló por primera vez. Raquel, para. Esto es lo que os merecéis. Ella se giró hacia él. ¿Tú lo sabías? ¿Estabas metido en esto? Supe que nuestro matrimonio se había acabado en el momento en que empezaste a tratar a tu madre como una mercancía en lugar de una persona. Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Abuela, gracias. Pero no necesito dinero para quererte. Lo sé, cielo. Por eso mismo lo vas a recibir. Javier seguía mirando los documentos con el rostro ceniciento. Mamá, por favor. Cometimos errores, pero somos tus hijos. Tiene que haber algo. Miré a mi hijo, este hombre al que había criado y por el que me había sacrificado, que acababa de pasar la última semana tratando de robarme mi independencia y mi dignidad. ¿Hay algo, Javier? La esperanza parpadeó en sus ojos. Hay una lección. Las acciones tienen consecuencias. El carácter importa. Y la gente que te quiere de verdad nunca intentará arrebatarte tu libertad o tu dignidad para su propio beneficio. Me levanté para irme.
Santiago, gracias por manejar esto con tanta profesionalidad. Cuando llegué a la puerta, la voz de Raquel me detuvo. Mamá, espera. Podemos cambiar. Podemos ser mejores. Por favor, no hagas esto. Me volví para mirar a mis hijos por última vez. La tragedia no es que no vayáis a heredar mi dinero, Raquel. La tragedia es que tirasteis por la borda algo mucho más valioso. Vuestra integridad, vuestro carácter y el amor de vuestra madre, por un dinero que, de todos modos, nunca iba a ser vuestro. Mañana se despertarían a una nueva realidad. Pero esta noche, por primera vez en años, yo dormiría en paz, sabiendo que había protegido lo que más importaba. El silencio en la sala de conferencias de Santiago Vargas solo fue roto por el sonido de los sollozos de Raquel y el zumbido distante del tráfico de Bilbao 20 pisos más abajo. Javier fue el primero en recuperarse del shock. Esto no ha terminado, dijo, su voz adquiriendo un tono amenazador que nunca antes le había oído. Impugnaremos esto. Demostraremos que fuiste manipulada, que no estabas en tu sano juicio cuando firmaste estos documentos. Santiago Vargas sonrió fríamente. ¿Con qué pruebas? Los informes médicos que muestran la perfecta función cognitiva de su madre. Las grabaciones de ustedes mintiendo a los médicos. Los documentos financieros que prueban que han estado estafando a prestamistas basándose en una herencia inexistente. No lo entiendes, Raquel se secó la nariz con el dorso de la mano, su compostura de diseño completamente destrozada. Debemos dinero, dinero de verdad, a gente que no se limita a enviar cartas de cobro. Por primera vez desde que comenzó este calvario, sentí un destello de preocupación. ¿Qué quieres decir? La cara de Javier se había vuelto gris. El préstamo de Rafa. No era de un banco, mamá. Era de prestamistas privados. Del tipo que te rompe las rodillas cuando no pagas. ¿Cuánto? Pregunté. 200.000 euros, susurró Javier. El llanto de Raquel se intensificó. Y yo firmé personalmente el préstamo del BMW y los muebles. Si no podemos pagar, se llevarán nuestra casa, nuestros coches, todo. Miré a mis hijos. Los miré de verdad. Debajo de la codicia y la manipulación, estaban aterrorizados. Lo habían apostado todo a una herencia que no existía, y ahora se enfrentaban a la ruina financiera. Hay más, dijo Marcos en voz baja. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. Raquel, cuéntales lo de las tarjetas de crédito. Marcos, no se lo digas, la voz de Raquel era apenas audible. Agoté 6 tarjetas de crédito. 50.000 euros. Pensé que podríamos pagarlas la semana que viene. Santiago Vargas estaba tomando notas. A ver si lo entiendo. Entre el préstamo privado, la financiación del coche, la compra de muebles y la deuda de las tarjetas de crédito, han acumulado aproximadamente 320.000 euros en obligaciones basándose en una herencia que nunca confirmaron que existía. Javier asintió miserablemente. Y algunas de estas deudas son con organizaciones que podrían recurrir a la violencia para cobrar. Otro asentimiento. Sofía habló, su voz temblando de emoción. Abuela, sé que han sido horribles contigo, pero siguen siendo mis padres. Si les pasa algo. Cerré los ojos y pensé en Antonio, en lo que él habría querido que hiciera. Luego pensé en el niño que me escribía notas de agradecimiento por comprarle zapatos para el colegio y en la joven que una vez me llamó su heroína. Santiago, dije finalmente. ¿Qué se necesitaría para modificar el fideicomiso? Carmen, no, dijo él con firmeza. Después de lo que te han hecho pasar. ¿Qué se necesitaría? Santiago suspiró. El fideicomiso es irrevocable, pero existen provisiones para distribuciones de emergencia en circunstancias extremas. Sin embargo, requeriría el acuerdo unánime de todos los beneficiarios actuales y una demostración de rehabilitación genuina por parte de los receptores. ¿Qué tipo de rehabilitación? Preguntó Javier con una chispa de esperanza en su voz. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad donde había construido mi vida y mi carrera. Transparencia financiera completa. Cada deuda, cada cuenta, cada obligación revelada al despacho de Santiago. Asesoramiento financiero obligatorio para ambos. Servicio comunitario. 200 horas cada uno en las organizaciones benéficas que habrían recibido su parte de la herencia.
Mamá, sí, por supuesto, dijo Raquel rápidamente. Lo que quieras. No he terminado. Me volví para enfrentarlos. Javier, entrarás en un programa de gestión de deudas y entregarás todas las tarjetas de crédito y el acceso a préstamos. Raquel, lo mismo. Ambos asistiréis a terapia familiar para abordar los problemas subyacentes que os llevaron a verme como una mercancía en lugar de una persona. De acuerdo. Sí, haremos todo eso, dijo Javier. Y firmaréis un contrato que establezca que si violáis cualquiera de estas condiciones, o si alguna vez volvéis a intentar manipularme, estafarme o hacerme daño de alguna manera, la distribución de emergencia será revocada inmediatamente y seréis responsables de devolver cada céntimo. La sala quedó en silencio excepto por el suave sonido del llanto de Raquel. Hay una condición más, dije. Os disculparéis públicamente con el doctor Serrano por presentar un informe falso sobre mi salud mental, y explicaréis a vuestros acreedores exactamente cómo llegasteis a esta situación, que pedisteis dinero prestado contra una herencia que nunca confirmasteis que existía. El orgullo de Javier luchó con su desesperación. Finalmente la desesperación ganó. ¿De cuánto sería la distribución de emergencia? Santiago consultó sus documentos. Dadas las circunstancias y las restricciones que Carmen propone, podría autorizar lo suficiente para cubrir vuestras deudas inmediatas y proporcionar una modesta asignación para vivir durante 6 meses mientras os recuperáis. Quizá unos 400.000 euros en total. ¿400.000 euros? Los ojos de Raquel se iluminaron. Eso es más que suficiente para... Raquel, la voz de Marcos cortó su entusiasmo. Esto no es un premio. Es tu madre salvándote la vida después de que intentaras destruir la suya. El peso de esa declaración se instaló en la habitación. Sofía habló en el silencio. Papá, mamá, ¿entendéis lo que la abuela os está ofreciendo? Os está dando la oportunidad de convertiros en las personas que os crió para ser. Javier me miró directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. Mamá, yo no sé cómo hemos llegado a esto. No sé cómo me convertí en alguien que mentiría sobre la salud mental de su propia madre por dinero. Yo sí sé cómo, dije en voz baja. Empezasteis a verme como un obstáculo para vuestra felicidad en lugar de una persona que os quería. Olvidasteis que todo lo que tengo lo gané con trabajo duro y sacrificio. Empezasteis a sentiros con derecho a los frutos de mi trabajo sin contribuir con nada de valor a mi vida. El llanto de Raquel se había calmado a suaves sollozos. Mamá, si haces esto, si nos salvas, prometo que seré diferente. Seré la hija que te mereces. Raquel, no quiero promesas. Quiero ver cambios. Día a día, elección a elección. Santiago ya estaba preparando los documentos. Necesitaré 24 horas para redactar los papeles de la modificación. Todos tendrán que firmar, incluidos los representantes de las organizaciones benéficas. Mientras mi familia comenzaba a salir de la sala de conferencias, Javier se detuvo en la puerta. Mamá, ¿por qué? Después de todo lo que hemos hecho, ¿por qué nos salvas? Pensé en ese niño de 8 años agradeciéndome por sus zapatos para el colegio. En la joven que me llamó su heroína. En los nietos que quizás nunca conocerían a sus padres si algo les pasara a Javier y Raquel. Porque debajo de toda la codicia y la manipulación, seguís siendo mis hijos. Y a veces el amor significa poner límites, y a veces significa ofrecer gracia. Él asintió con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era un niño. Pero Javier, añadí, esta es vuestra última oportunidad. Si desperdiciáis esta ocasión, si volvéis a hacerme daño, no habrá otro rescate. Entiendo. Cuando se fueron, Sofía se quedó atrás. Abuela, ¿estás segura de esto? Miré a mi nieta, esta joven que me había mostrado cómo era el amor incondicional. Sofía, hoy he aprendido algo importante. La justicia no siempre consiste en castigar. A veces consiste en dar a la gente la oportunidad de convertirse en quienes estaban destinados a ser. Y si no cambian, entonces ellos habrán tomado su decisión, y yo habré tomado la mía. Hay gente que piensa que perdonar significa olvidar. Pero yo he aprendido que significa darle a alguien las herramientas para mejorar, mientras te proteges a ti misma para que no te vuelvan a hacer daño. Veremos qué camino eligen mis hijos. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la comida del domingo. Pero esta vez, todo era diferente.
La primera en llegar fue Sofía, recién llegada de sus prácticas en el hospital. El programa de enfermería que una vez pareció financieramente imposible ahora estaba totalmente financiado, y ella estaba prosperando. Entró por la puerta principal con su energía habitual, llevando un ramo de girasoles. Abuela, ¿qué tal tu semana en el centro de alfabetización? Maravillosa. Se apuntaron 12 nuevos estudiantes y la señora Patterson por fin leyó su primera novela completa. Acepté su abrazo y las flores con igual calidez. ¿Cómo van tus estudios? Genial. No puedo creer que estuviera preocupada por los préstamos. Quitarme ese estrés de encima ha marcado toda la diferencia. La puerta principal se abrió de nuevo y entró Javier, con el aspecto de un hombre que hubiera rejuvenecido. Se había ido la persona estresada e intrigante que se había sentado en esta cocina hacía 6 meses, tramando robar mi herencia. Este Javier caminaba más erguido, sonreía con más facilidad y se movía con la confianza tranquila de alguien que había encontrado el camino de vuelta a sí mismo. Mamá me besó en la mejilla. Un gesto genuino, no la actuación calculadora a la que me había acostumbrado. Huele increíblemente bien. Cordero asado, tu favorito, recordé. Me ayudó a poner la mesa y noté que sus manos estaban firmes, sus movimientos tranquilos. Hoy he recibido buenas noticias. El programa de gestión de deudas dice que estaré completamente libre en 18 meses en lugar de los 2 años previstos. Eso es maravilloso, Javier. Y el servicio comunitario en el hospital infantil. Mamá, quiero seguir incluso después de cumplir mis horas. Esos niños me recordaron lo que realmente importa. Estudié el rostro de mi hijo buscando signos de la antigua manipulación, pero solo encontré sinceridad. El asesoramiento financiero y la terapia habían sido difíciles para él, forzándole a confrontar cómo su relación con el dinero había corrompido su relación con la familia. Pero el hombre que estaba en mi cocina ahora era alguien que reconocía. El niño que solía ayudarme a doblar la ropa y me contaba sus sueños. Marcos llegó solo con una botella de vino y una expresión triste pero pacífica. Carmen, gracias por incluirme. Eres de la familia, Marcos, siempre lo serás. Le había pedido el divorcio a Raquel hacía 2 meses. A pesar de mi rescate financiero, a pesar de la terapia y el asesoramiento, Raquel había elegido finalmente un camino diferente. ¿Alguna noticia de ella? Pregunté suavemente. Marcos negó con la cabeza. Terminó el servicio comunitario y el asesoramiento financiero porque tenía que hacerlo. Pero su corazón nunca estuvo en ello. Lo último que supe es que se había mudado a California con un novio nuevo que promete darle el estilo de vida que cree merecer. El rostro de Javier se tensó con una vieja lealtad familiar. Ya volverá en sí. Quizá, dije, pero esa es una decisión que debe tomar ella. La verdad era que Raquel había cumplido con el mínimo indispensable exigido por nuestro acuerdo, y luego inmediatamente comenzó a buscar nuevas fuentes de riqueza y estatus. Las sesiones de terapia habían sido ejercicios de echar culpas y autocompasión. Había asistido a cada cita requerida dejando claro que se sentía una víctima en lugar de alguien rescatado. Hacía 3 meses había conocido a Iván, un inversor de capital riesgo que la colmaba de regalos caros y promesas de lujo. Me había llamado exactamente una vez desde que se mudó a San Francisco para preguntar si había cambiado de opinión sobre dejarlo todo a la caridad y si habría alguna forma de acceder a más dinero del fideicomiso. Cuando le expliqué que su distribución de emergencia era una oferta única y que los términos del fideicomiso eran permanentes, me colgó. No había vuelto a saber de ella. Sofía, dije, cambiando de tema, cuéntanos sobre tus prácticas. Mientras mi nieta compartía historias sobre sus pacientes y su creciente confianza como futura enfermera, observé a Javier escuchar con genuino interés y orgullo. El tío que una vez había visto a Sofía solo como una competidora por la herencia, ahora celebraba sus logros de todo corazón. ¿Sabes?, dijo Javier, he estado pensando en volver a estudiar. ¿De verdad? Sofía pareció sorprendida. ¿Para qué? Gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Todo este tiempo en el hospital infantil me ha hecho darme cuenta de que quiero trabajar en un lugar que marque la diferencia, no solo que dé dinero. Sentí que mi corazón se hinchaba con algo que no había experimentado en años, orgullo por mi hijo. Después de cenar, nos sentamos en mi salón con café y los álbumes de fotos que había sacado hacía meses.
Pero en lugar de ser dolorosos recordatorios de tiempos mejores, ahora parecían la evidencia de la familia que podíamos volver a ser. Mamá, dijo Javier en voz baja, necesito decirte algo. Me preparé, viejos temores resurgiendo. Sé que nos salvaste. Sé que sin tu ayuda, Raquel y yo lo habríamos perdido todo. Quizá incluso habríamos resultado gravemente heridos por esos prestamistas. Pero más que eso, me salvaste de convertirme en alguien que odiaba. Cogió una de las fotos antiguas, la del niño de 8 años agradeciéndome por sus zapatos. Quiero volver a ser ese niño. El que apreciaba lo que hacías por nosotros en lugar de sentirse con derecho a ello. Ya eres ese niño, Javier. Solo lo habías olvidado por un tiempo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el momento. El identificador de llamada mostraba el despacho de Santiago Vargas. Carmen, espero no llamar demasiado tarde, pero tengo noticias sobre el fideicomiso. ¿Qué tipo de noticias? El hospital infantil quiere ponerle tu nombre a su nueva ala, el ala de cuidados pediátricos Carmen Aguirre. Dicen que tu donación fue la mayor contribución individual de su historia. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Eso es maravilloso. Y el Centro de Acogida para Mujeres está abriendo un nuevo programa de formación laboral en tu honor. Lo llaman la iniciativa Nuevo Comienzo Aguirre. Después de colgar, Javier me miraba con algo cercano al asombro. Mamá, ¿cuánto les diste? Lo suficiente para marcar una verdadera diferencia. Pero podrías haberte quedado ese dinero. Podrías haber viajado, comprarte lo que quisieras. Javier, ¿qué podría querer que no tenga ya? Miré a mi alrededor en el salón. Sofía le enseñaba a Marcos fotos de sus prácticas en su móvil. Javier estaba relajado y genuinamente presente por primera vez en años. Mi casa se sentía de nuevo como un hogar, en lugar de una fortaleza que defendía contra mis propios hijos. Tengo una nieta que va a ser una enfermera increíble. Tengo un hijo que está redescubriendo su brújula moral. Tengo un jardín lleno de rosas y una despensa llena de comida para compartir con la gente que quiero. ¿Y qué hay de Raquel? Preguntó Sofía en voz baja. Quiero a Raquel y siempre la querré. Pero no puedo obligarla a elegir el amor sobre el dinero, la generosidad sobre la codicia. Esa es una decisión que solo ella puede tomar. Mientras mi familia se preparaba para irse, Javier se demoró en la puerta. Mamá, quiero que sepas que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Si no hubieras protegido tus bienes, si no nos hubieras obligado a afrontar las consecuencias, puede que nunca hubiera encontrado el camino de vuelta para ser tu hijo en lugar de tu heredero. Y si Raquel decide volver, la puerta siempre está abierta. Pero los términos siguen siendo los mismos. No permitiré comportamientos destructivos, ni siquiera de mis propios hijos. Después de que todos se fueran, me senté en mi casa silenciosa con una taza de manzanilla, pensando en el viaje que me había traído hasta aquí. Hacía 6 meses, había sido una madre asediada por sus propios hijos. Esta noche era una abuela viendo a Sofía construir su futuro, una madre viendo a Javier reconstruir su carácter, y una mujer que había aprendido que a veces el mayor acto de amor es negarse a consentir lo peor de las personas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Gracias por hoy, abuela. Gracias por todo. Te quiero. Luego otro de Javier. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Te quiero. Y finalmente, inesperadamente, un mensaje de un número desconocido de California. Mamá, soy Raquel. He estado pensando en lo que dijiste. Quizá podríamos hablar alguna vez. Me quedé mirando ese último mensaje durante un largo rato. Luego respondí, estoy aquí cuando estés lista para tener una conversación sincera sobre quién quieres ser. La respuesta llegó rápidamente. Creo que estoy empezando a averiguarlo. Dejé el teléfono a un lado y miré mi jardín, donde los rosales de Antonio florecían a la luz del atardecer. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para elegir el amor sobre el miedo, la sabiduría sobre la riqueza. Pero esta noche era simplemente una mujer que había aprendido que la mejor herencia que puedes dejar a tu familia no es el dinero. Es el ejemplo de cómo vivir con dignidad, generosidad y un amor inquebrantable. Y a veces, si tienes mucha suerte, aprenden a seguir ese ejemplo mientras todavía estás aquí para verlo.
El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del ala de cuidados pediátricos Carmen Aguirre mientras caminaba por los relucientes pasillos, mi placa de voluntaria balanceándose con cada paso. Habían pasado 3 años desde aquella fatídica cena de domingo, y el mundo se veía notablemente diferente. S.R.A. Aguirre. Me llamó una vocecita. Emma Rodríguez, de 7 años, me saludó desde su cama de hospital, su rostro brillante a pesar del gotero en su diminuto brazo. ¿Has traído más libros hoy? Claro que sí, cariño. Saqué un nuevo libro ilustrado sobre princesas valientes. Este trata de una abuela que vive aventuras. Mientras leía a Emma y a otros 3 niños en el ala pediátrica que llevaba mi nombre, me maravillaba de cuánta alegría me traía este lugar. El dinero que Javier y Raquel una vez planearon malgastar en coches de lujo y deudas de tarjetas de crédito ahora proporcionaba cuidados vitales a cientos de niños cada año. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Abuela, ¿adivina qué? Me han dado el puesto de enfermera jefa a partir del mes que viene. Qué ganas de contártelo todo en la cena del domingo. Las cenas de los domingos se habían convertido de nuevo en una preciada tradición, aunque la lista de invitados había evolucionado. Sofía era ahora una enfermera titulada, radiante de propósito y completamente libre de deudas gracias a su fondo de estudios. Javier asistía regularmente trayendo a su nueva novia, Elena, una trabajadora social que había conocido durante su voluntariado. Su relación se basaba en valores compartidos en lugar de deudas compartidas, y verlo feliz hacía que mi corazón cantara. Marcos también había encontrado el amor de nuevo con una maestra de infantil llamada Isabel, que apreciaba su naturaleza amable. Se habían casado la primavera pasada en mi jardín, rodeados de rosas y risas genuinas. La única silla vacía en mi mesa pertenecía a Raquel. Había vuelto a Bilbao hacía 6 meses, humillada por la vida en California cuando su novio inversor resultó estar casado y utilizarla para una elaborada trama de evasión de impuestos. Lo había perdido todo de nuevo, el dinero prestado, los regalos caros, incluso su amor propio. Pero esta vez había vuelto a casa diferente. Mamá había dicho, de pie en mi puerta con 2 maletas y lágrimas en los ojos. No quiero tu dinero. Solo quiero aprender a ser tu hija de nuevo. El camino de vuelta no había sido fácil. Raquel iba a terapia 2 veces por semana, trabajaba como recepcionista en el centro de acogida para mujeres que se había beneficiado de mi fideicomiso, y reconstruía lentamente las relaciones con su familia. Ahora se unía a nosotros en las cenas de los domingos, pero con cuidado, con gratitud, sin el comportamiento arrogante que una vez me había puesto los pelos de punta. El mes pasado había hecho algo que sorprendió a todos. Se había matriculado en un ciclo formativo para convertirse en consejera de adicciones certificada. Quiero ayudar a la gente que se ha perdido a sí misma como yo lo hice, había explicado. Gente que confunde las cosas con la felicidad, el dinero con el amor. Cuando terminé de leer a los niños en el hospital, el doctor Serrano apareció en la puerta. Nuestra relación se había reparado maravillosamente después de que le explicara las circunstancias de aquella cita manipuladora de hacía 3 años. Carmen, ¿tienes un momento? Caminamos hasta su despacho, donde sirvió 2 tazas de café. Quería que supieras que el caso de tus hijos se ha convertido en una especie de ejemplo en nuestros cursos de ética, dijo, sobre la importancia de la verificación independiente y los peligros de la presión familiar en las evaluaciones médicas. Espero que ayude a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. Ya lo ha hecho. Pero también quería decirte otra cosa. Sonrió cálidamente. Javier me llamó ayer. Oh. Quería darme las gracias por no presentar cargos contra él y Raquel por las falsas declaraciones que hicieron sobre tu salud mental. Dijo que ahora entendía por qué lo había considerado. Le había pedido al doctor Serrano que no emprendiera acciones legales contra mis hijos, creyendo que reconstruir su carácter era más importante que castigar sus errores pasados. También dijo algo que se me quedó grabado, continuó el doctor Serrano. Dijo que su madre le había enseñado que la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que das, y cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti a cambio. Esa tarde me senté en mi jardín con una taza de manzanilla, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados. Los rosales de Antonio estaban más hermosos que nunca, y el roble que habíamos plantado cuando nació Javier ahora daba sombra a todo el jardín trasero. Sonó mi teléfono. Santiago Vargas.
Carmen, ya están los informes finales del fideicomiso. En los últimos 3 años, tus donaciones han financiado la atención médica de 847 niños, proporcionado formación laboral a 312 mujeres y enseñado a leer a 200 adultos. Cerré los ojos y sonreí. Antonio estaría orgulloso. Sin duda. Pero Carmen, hay algo más. Raquel me ha llamado hoy. ¿Sobre qué? Quiere establecer un pequeño fondo de becas para mujeres que retoman sus estudios después de reveses personales. Se compromete a donar todo su sueldo del centro de acogida durante los próximos 5 años. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi hija, que una vez había visto el dinero solo como algo para gastar en sí misma, estaba aprendiendo a verlo como una herramienta para ayudar a los demás. Al caer la noche sobre Bilbao, reflexioné sobre la mujer en la que me había convertido. Hacía 3 años, había sido una madre defendiéndose de la codicia de sus propios hijos. Esta noche era una abuela viendo su legado desplegarse de maneras que el dinero nunca podría medir. La mayor herencia que le había dado a mi familia no era la seguridad financiera. Era el ejemplo de cómo perderlo todo y encontrarse a uno mismo. Cómo elegir el amor sobre la codicia y cómo construir una riqueza que realmente importa. Y la mejor parte es que todavía estaba viva para verlo todo.